¿Cuáles son aquellos misterios que se caracterizan por ser inquietantes, extraños y que específicamente pasaron en México? El día de hoy revisaremos 5 de ellos, descubriendo qué es lo que esconden. En el año de 1973, los periódicos mexicanos poseían varias noticias importantes, pero una de ellas destacaba. Hablaba sobre un avión que había desaparecido y que no se sabía lo que había pasado. ¿Pero de qué estoy hablando? Bueno, para ello debemos dirigirnos al día 20 de junio de 1973, en el Aeropuerto Intercontinental Houston, ahora conocido como George Bush, en Houston, Texas, en donde un avión McDonnell Douglas DC-915, perteneciente a la línea Aeroméxico, despegó a eso de las 7 u 8 de la noche, con un clima adecuado, con el objetivo de realizar un viaje internacional, en el cual iban a bordo 27 personas, contando a figuras reconocidas y a los mismos tripulantes. La ruta era la siguiente: despegar desde el Aeropuerto Internacional George Bush, o en ese tiempo Houston, para dirigirse a Monterrey, Nuevo León, de ahí a Puerto Vallarta, en Jalisco, y por último a la Ciudad de México. Así es como entre las 9 a las 9:15 de la noche, el avión ya había alcanzado su primera parada. Así es como después de cierto tiempo volvió a despegar, dirigiéndose a Puerto Vallarta. A las 10:30 de la noche, los pilotos se comunicaron con la torre de control de Puerto Vallarta para autorizar el aterrizaje, el cual resultó ser afirmativo. Así que dicho esto, se aproximaron a la zona segura de aproximación e intentaron hacer el aterrizaje, pero fallaron debido a la velocidad alta en la que el avión iba, por lo que la nave se dirigió más hacia el sureste. Y eso fue lo único que se supo sobre el avión, pues horas después la torre de control de Puerto Vallarta no registró el aterrizaje del avión en el aeropuerto. Así es que se inició una búsqueda para encontrar su paradero. Se buscó por la posible ruta en la que el avión pudo haber seguido, pero no se encontró nada. Se intentó comunicar con el avión, pero tampoco esto funcionó. Así que, ¿qué pasó con el avión? Bueno, se creía desaparecido, pero tenemos que remontarnos en el año 2021, donde un descubrimiento ayudó a resolver parte del caso. En las imágenes que te acabo de mostrar, pertenecientes a un video, podemos observar estas piezas metálicas y oxidadas, ubicadas en una especie de bosque. Ahora bien, si nos fijamos bien en ellas, podemos observar que pertenecen a un tipo de avión. Y sí, el avión que se había puesto como desaparecido había sido encontrado. Así que, ¿qué pudo haber pasado con el avión en ese tiempo de desconexión? Bueno, hay varias teorías, pero te mostraré la más aceptada. Parece ser que el avión iba volando a una baja altura, un aspecto que sería fatal, pues si vemos en un mapa y nos dirigimos hacia el sureste, podemos observar que hay una gran extensión de elevación de tierra, es una sierra, zona que no posee torres de dirección, por lo que al estar a una baja altura y también a estar a oscuras, a eso de las 10:30 o 11 de la noche pasó el accidente. Fue demasiado tarde. El avión se había estrellado contra una ladera del Cerro de las Minas, y los sobrevivientes, bueno, no se registró ninguno. Pero aquí es donde se generan las preguntas. Si bien los pilotos no pudieron hacer el aterrizaje porque no avisaron a la torre de control, además porque iban a una velocidad muy alta, más de la recomendable, al igual de la altura en la fuente de luz. Y una pregunta es que si en verdad hubo sobrevivientes. Esto es muy difícil de explicar y probablemente siga siendo un misterio. Pero, ¿qué otro caso tenemos?
Jacobo Grinberg era esta persona nacida el 12 de diciembre de 1946 en la Ciudad de México, conocido por sus libros que hablaban sobre la mente humana y la psicología. Algo que debemos de saber es que Grinberg no era un teórico cualquiera, era un científico que tenía laboratorios oficiales y estudiaba cómo el cerebro humano podía moldear la realidad material, investigando a chamanes y curanderos indígenas bajo el método científico. Así es como conoció a Pachita, una persona conocida por las cirugías psíquicas. Es así también como elaboró la teoría sinérgica. Ahora bien, esta teoría hablaba sobre cómo nuestra mente servía para decodificar y cómo es que la vida o lo que percibíamos era una visión creada por nuestra mente. Por ejemplo, si hay una manzana en una mesa, nuestra mente dice, hay una manzana en la mesa. Por lo que después añade formas, colores y usa los sentidos para proyectar esa realidad, aunque en verdad la manzana no existe, ya que no tiene forma, ni color, ni olor, sino que lo pone como si fuera energía, o más bien dicho, un matiz. Ahora, dejando esto de lado, tras varios años de estudio y varios libros escritos, Grinberg ganó popularidad, pero no todo sería buena, pues sucedieron algunos conflictos relacionados tanto con sus relaciones como con sus descubrimientos. Años después, antes de su cumpleaños número 48, Jacobo desapareció sin decir nada. Sus familiares intentaron comunicarse, pero no contestó. ¿Pero por qué desapareció sin dejar rastro? Bueno, hay ciertas teorías. Una de ellas fue que desapareció pues encontró un arma valiosa y destructiva referente a su investigación. ¿Pero de qué hablo? Bueno, si regresamos a sus investigaciones podemos darnos cuenta que la mayoría habla sobre la mente y el cómo pueden reaccionar las personas. Así que sí, podía usarse tanto para el amor como la felicidad, la paz, pero también se podían utilizar para cosas negativas, como la guerra, la lujuria y lo peor de todos, el miedo. Otros sugieren que no fue por su propia cuenta, sino que fue secuestrado por alguien, quien también desapareció sin dejar rastro. Y una más sugiere que tal vez trascendió a otra realidad, como lo escribió en sus propios libros. Así que, ¿qué pudo haber pasado? Bueno, es un misterio que hasta el día de hoy no ha sido resuelto. ¿Qué es lo que esconden estas imágenes? Bueno, a primera vista parece ser un desierto cualquiera, ¿verdad? Lo que te acabo de mostrar es la zona del silencio, un sitio ubicado entre Durango, Chihuahua y Coahuila, y sí, está literalmente dentro de un desierto. Este lugar es conocido por los eventos que suceden, como que las brújulas se vuelven locas, las señales de comunicación dejan de existir al cruzar su límite, digamos que una zona de gran magnetismo y más cosas extrañas. Ahora bien, ¿cuáles son las evidencias en las cuales este tipo de eventos haya sido registrado? Bueno, durante mi investigación encontré algunos de ellos, unos más interesantes que otros, pero hay uno que me pareció más creíble y con más bases, que es el siguiente. En 1970, los Estados Unidos estaban realizando pruebas militares, por lo que lanzaron un misil de pruebas a Atenas de Utah para que cayera en el polígono de White Sands, en Nuevo México. Pero el misil nunca llegó a esa zona, así que ¿qué pasó con el misil? Pues es aquí donde la zona del silencio entra en juego. El misil misteriosamente cambió su trayectoria, apuntó hacia este lugar y cayó. Los ingenieros perdieron el control total del proyectil en el aire, volviéndose inútil cualquier intento por recuperarlo. Así que, ¿por qué cayó directamente a este punto si la distancia es tan lejana? Bueno, aquí es donde surgen las explicaciones. La primera es que fue un fallo matemático o técnico en los sistemas de guía al enviar el misil, algo que es sumamente creíble y lógico. La segunda sugiere que el misil fue atraído por los elementos magnéticos del subsuelo, ya que sí, la zona del silencio tiene grandes concentraciones de magnetita.
un mineral con potentes propiedades magnéticas. Y una más, pero menos creíble, es la presencia de vida alienígena en ese lugar. Esto que te acabo de mostrar es el mapa de México, o bueno, es el este de México. En él podemos observar que hay varios nombres puestos tanto en mar como en tierra. Ahora bien, si nos enfocamos al norte podemos ver que hay una isla llamada Bermeja, que es la que nos interesa. Pero, ¿qué tiene especial esta isla? Bueno, analicemos su historia. En 1535 el cosmógrafo español Alonso de Santa Cruz hizo un mapa de México, en el cual a su derecha, en el Golfo de México, aparecía esta isla, la cual decían que tenía un color rojizo, por ello se le denominó Bermeja. Durante varios años en distintos mapas españoles, italianos, portugueses y en general de otros países donde representaran a México, la isla Bermeja se hizo presente hasta finales de los años 90, donde un hecho ocurrió. Pero, ¿cuál fue ese hecho? Bueno, entre los años de 1995 al 2000, los Estados Unidos y México estaban marcando sus fronteras marítimas, ya que aún no habían sido delimitadas. Así fue como se creó el Tratado Clinton-Cedillo. Entre las aguas del Golfo de México existen dos zonas de aguas internacionales ricas en petróleo, llamadas hoyos de Dona. Ahora dicho esto, debemos de saber algo importante. Según las leyes internacionales dicen que las fronteras marítimas de un país se miden a partir de la última isla. Y sorpresivamente sí, la isla Bermeja era la isla más cercana a este punto, así que fácilmente podría cumplir con esta ley. Así fue como en 1997, México envió un buque oceanográfico llamado Antares a buscar la isla usando las coordenadas. Solo que cuando los marinos llegaron no encontraron absolutamente nada, solo había puro mar. Más tarde, en 2009, la UNAM envió otra expedición para crear un mapa, pero al igual que la anterior encontraron todas las islas excepto esta. Entonces, ¿qué pasó con la isla Bermeja? Bueno, lo más lógico es que haya sido un error de cartografía, ya que en tiempos anteriores era común por equivocación colocar extensiones de tierra, aumentar dimensiones o cambiar formas, por lo que la isla Bermeja pudo haber sido un error. Por otro lado, la isla pudo haberse erosionado o tal vez el nivel del mar pudo haber aumentado, desapareciendo la isla siglos atrás. En 1969, un avión modelo Boeing 727-64, perteneciente a la Aerolínea Mexicana de Aviación, despegó a eso de las 7 de la mañana con un clima permitido, con el fin de realizar un viaje nacional. En él iban a bordo 79 personas, contando a personas muy reconocidas. La ruta era despegar desde la Ciudad de México hasta el Aeropuerto Internacional del Norte en Monterrey, en Nuevo León. Tiempo después de haber despegado, el avión se encontraba cerca de la zona de aproximación para aterrizar en el aeropuerto, por lo que la tripulación contactó con el controlador de tráfico aéreo para pedir información acerca del clima, puesto que más adelante se empezaron a notar nubes grises, y sí, la respuesta fue afirmativa. El día estaba nublado, con neblina y lluvia ligera. Después de esto, los pilotos preguntaron si la torre de Ciénega de Flores estaba operando, respuesta que resultó ser negativa. Fue allí cuando los pilotos reportaron que por alguna razón estaban recibiendo una señal similar a la de ese radiofaro apagado, pero no le dieron importancia y continuaron con el viaje. Así que tiempo después dijeron haber visto el aeropuerto, por lo que iniciaron a descender, y ese fue el último mensaje que recibieron.
Tras haber pasado demasiado tiempo, la torre de control de Monterrey, que tenía registrado el aterrizaje del avión, vio que la nave estaba tardando en llegar. Así que se intentaron comunicar con el avión, pero esto fue imposible. Así que se decidió realizar una búsqueda para encontrar el paradero. Desafortunadamente, como era de mañana, se les dificultó realizarlo por la intensa niebla y la poca luz solar. Así que tardaron más tiempo. ¿Qué pudo haber pasado con el avión? Bueno, el avión quedó completamente destruido en la Sierra del Fraile, lugar donde cayó. Pero, ¿qué pudo haber pasado? Pues respondamos esta pregunta. El avión estaba realizando el viaje con normalidad, hasta que llegó la neblina, la lluvia y la poca luz del día, por lo que la visibilidad se volvió casi nula, además de la falta de energía en el radiofaro. Todo ello hizo que los pilotos sintonizaran una señal errónea, provocando una desorientación espacial en medio de la densa neblina, y eso los guió al Cerro de los Tres Picos, hasta que los pilotos se dieron cuenta de la gran elevación de tierra que tenían enfrente. Terminó estrellándose y desintegrándose. Algo muy lamentable es que este es el segundo vuelo registrado con la mayor cantidad de muertes en México. Y estos fueron 5 casos perturbadores y con misterios. Pero dime, ¿conoces algún caso interesante que haya ocurrido en México o en otra parte del mundo? Házmela saber en los comentarios. Muchas gracias por todo el apoyo que he estado recibiendo y nos vemos hasta la próxima. Tampoco no olvides suscribirte para no perderte de mi contenido. Y aquí te dejo un video interesante.